hombre íntegro y perfecto delante de Dios, uno de los más ricos en la época en la que pertenecía, y el hombre que había pasado por el sufrimiento más impactante que hayamos podido escuchar en la historia de la Biblia. Bienvenidos una vez más a Misterios Bíblicos. Ya sabes de quién hablamos, el siervo Job. Así que ponte tu cinturón de seguridad, porque esta historia comienza así. Hubo una vez en tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y era apartado del mal. A él le habían nacido 7 hijos y 3 hijas, y también tenía muchas propiedades, y esto le colocaba en ser uno de los hombres más ricos de su época. Pero todo marchaba perfecto. Job de tiempo en tiempo hacía sacrificios delante de Jehová. Esto lo hacía para él y para sus hijos también, por cuanto sus hijos siempre estaban de fiesta en fiesta y gozaban de todos los bienes que tenía su padre. Pero ante todo esto no tenían a Dios en su corazón como le tenía Job. Así que Job hacía estas presentaciones de sacrificios por sus hijos, por si acaso ellos cometían algo que podía afectar para él o para su familia delante de Jehová. Pero todo cambió cuando se nos presenta que en el cielo se están presentando los hijos de Dios. Dentro de los hijos de Dios se presenta Satanás para dar el reporte de lo que él ha estado haciendo. Dios le pregunta a Satanás: ¿qué has hecho tú en la tierra? Satanás le ha dicho que él había rodeado la tierra y de andar por ella. En pocas palabras, ha estado vigilando a los hombres en la tierra. Así que Dios le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job, que es hombre íntegro y perfecto, apartado del mal? Pero Satanás responde a Dios con gran astucia y le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No tiene éste una cerca que rodea todo lo suyo y yo no puedo tocarle? Y a su vez todo lo que tiene y a todo el trabajo de sus manos has añadido gran bendición. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás entonces: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová a hacer lo que él tenía en mente. Inmediatamente hay algo que acontece en la tierra en todo lo que tenía Job. Lo primero es que los bueyes y las asnas que tenía fueron atacados por algunos hombres llamados sabeos y fueron muertos a filos de espada, y solo quedó un criado para darle la noticia a Job. En segundo lugar, vino fuego del cielo y consumió todas las ovejas que él tenía en su lugar. En tercera parte, unos hombres llamados caldeos fueron y también mataron a filo de espada a todos los camellos que tenía y a los criados, y solo quedó uno para darle la noticia. Al final, se nos presenta que los hijos estaban de fiesta en la casa del primogénito, pero que vino un viento recio y derribó todas las columnas donde ellos estaban, y todos murieron al punto de los criados, y solo quedó uno para dar la noticia. Ante todo esto, Job se ve sorprendido porque en menos
de algunos 10 a 15 minutos, ya Job había perdido absolutamente todos los bienes y los hijos que tenía. Pero lo más impactante es lo que Job hizo al escuchar todo esto. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero apenas empezaba esta historia, pasó otro tiempo y vinieron los hijos de Dios a presentarse nuevamente delante del Señor. Y dentro de estos también estuvo Satanás. Y Dios le dice: ¿de dónde vienes? Satanás nuevamente responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, le dijo a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Inmediatamente vemos como Satanás sale y despliega en Job, en todo su cuerpo, algo llamado lepra, totalmente desagradable y algo muy incómodo para el cuerpo. Así que dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Pero aún pasando por estas dificultades, Job no blasfemó contra Dios, sino que trató de permanecer siempre sin añadir despropósito alguno al Dios Todopoderoso. Pero viendo Satanás que Job aún no había blasfemado, utilizó su última estrategia. Un día se levanta la mujer de Job y le dice lo siguiente: ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete tú también. Vemos que Job ahora verdaderamente había quedado solo, porque ya no tenía familia, no tenía bienes, pero tampoco tenía a su esposa. Y lo más doloroso de todo esto es ver cómo su propia esposa lo abandona y le dice que se muera él también. Aunque no lo creamos, esta pudo haber sido la más difícil situación de Job, porque ¿qué más cercano tenemos en esta tierra sino más que tu esposo o tu esposa? Pero ante todo esto, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado tú, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ante todo esto, no pecó Job con sus labios. Ya la historia en cuanto a las pérdidas termina hasta aquí, pero luego su calamidad se había extendido por muchos tiempos y tenía 3 amigos que habían llegado hacia donde él, pero pensaríamos que ellos fueron
para darle palabra de consolación, de restauración, para ser verdaderos amigos en tiempos difíciles. Pero no fue así. Más bien le reclamaban a Job para saber qué fue lo que él hizo. Porque, aunque no lo creas, el misterio más profundo de todo esto es por qué Job cayó en esto si era un hombre íntegro, bueno y apartado del mal. Job y sus amigos tenían como concepto lo siguiente, que si un hombre hacía lo bueno delante de la presencia de Dios, tenía que estar plenamente bendecido y prácticamente siempre en victoria. Es por esto que los amigos de Job no entienden cómo es que Job estaba en esa situación si supuestamente era un hombre de bien. Por esto le juzgaban y le decían, ¿qué fue lo que hiciste tú? Y aunque Job se defendía delante de sus amigos, pues tenía este concepto en su corazón y trataba de vez en cuando de debatir contra Dios sobre lo que le estaba pasando. Es verdad que nunca blasfemó, pero sí trató de hablar con Dios y preguntarle múltiples de veces por qué esto le estaba aconteciendo. En pocas palabras, él decía que esto no era algo como justo. Y podríamos estar de acuerdo con estas palabras que había dicho el siervo Job. Pero ante todo esto, la soberanía de Dios está por encima de todo. Y Él no quiere nada malo para nosotros. Pero hay algunos procesos que suceden en nuestra vida. La verdad es que nadie quiere pasar por el proceso, pero al final Dios traerá paz a nuestras vidas y traerá las bendiciones que necesitamos. Lamentablemente, la historia de Job tiene algo muy profundo. Fíjate, la mujer terminó yéndose, pero si la mujer hubiese sido fiel, se quedaba con él y podía ser también bendecida. Los hijos tenían la peculiaridad de que siempre estaban de fiesta en fiesta. Quizás no hacían nunca la voluntad de Dios, porque si hubiesen hecho la voluntad de Dios, posiblemente Dios preservara su vida. Ante todos los bienes, esto no es tan significativo, porque si Jehová te dio y te quitó, como quiera sea el nombre de Dios glorificado. Y ante todo esto, si hoy se cierra una puerta, mañana puede abrirse otra. Y fue lo mismo que aconteció con Job, porque al final de todo esto se le demostró a Satanás que el hombre no le es fiel a Dios por las riquezas que tiene, sino porque verdaderamente le nace del corazón buscarle a Él, no importando la situación en la que se encuentre. Una historia fuerte, pero con una enseñanza muy poderosa. Dios te bendiga.